diálogos de seguridad. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, tenemos que hablar de que el conocimiento es complejo y que cambia. Y lo podemos ver a través de la historia de la ciencia, de la historia de la filosofía, de la antropología. Entonces, enseñarle a nuestros alumnos, llámese niños, jóvenes, adultos, que aprender a conocer es también estar sujeto a las ilusiones, a los errores y a las incertidumbres. Y que el docente también se equivoca, también aprende con. Aprender a hacer es la parte más práctica de la educación. Siempre nos han dicho, ¿cómo aprendés a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. Para aprender algo hay que experimentarlo, hay que hacerlo. Entonces el aprender a hacer da cuenta de habilidades y destrezas que tienen que estar presentes en el proceso educativo. Aprender a hacer, esto es más complejo, porque es aprender a preguntarse quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. En realidad es saber que soy único e irrepetible. Como decía nuestro querido Eduardo Galeano, no sé si alguna vez escucharon El mar de fueguitos, que dicen que un hombre un día se fue al cielo, un hombre de Colombia, se fue al cielo y desde allí pudo ver un montón de gente, en realidad un mar de fueguitos. Había fueguitos grandes, chicos, pero ningún fueguito era igual al otro. Cada uno ardía con luz propia. Había fueguitos de muchos colores. Había fueguitos serenos que ni se enteraban del viento. Había fueguitos locos que llenaban de chispas el aire. Había fueguitos sonsos, bobos, dice él, que no alumbraban ni ardían. Pero había fueguitos grandes y ardientes que con solo acercarse uno se encendía. En realidad, ninguno es igual al otro, pero todos nos vemos en el otro y nos construimos con el otro. Aprender a ser es tener esos 7 humildes servidores, como decía otro autor. El qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el por qué, el para qué, quién es. Es preguntarse acerca de nuestra humanidad individual, social y como especie. Lo otro que agrega la UNESCO es aprender a aprender. Uno nunca termina de aprender en la vida. Tenemos que ser conscientes de eso e inculcarle a nuestros alumnos, pero no solamente quedarnos con el decirles, enseñarles estrategias para que ellos mismos puedan seguir aprendiendo. Porque el aprendizaje es constante y dura lo que dura la existencia. Y aprender con el otro enriquece. Aprender con el otro hace entrecruzar miradas, tener diferentes enfoques, poder compartir opiniones, a veces no coincidir, debatir, pero todo esto nos ayuda a crecer. Y aprender a vivir juntos, porque en realidad el hombre es por excelencia un ser social. ¿Y esto qué implica? Implica que ha habido distintos estudios antropológicos que han demostrado que los niños ferales, llamémosle a Málaga, Gaspar Haut, Víctor, que hay una película que se llama El niño salvaje, no pueden vivir si no es con la presencia de otro ser humano. E incluso en la primera etapa de la vida, ustedes saben que todos somos indefensos y necesitamos de la presencia de un adulto para
satisfacer nuestras necesidades básicas y afectivas y poder desarrollarnos y crecer. Cuando los alumnos aprenden, cuando son protagonistas de su aprendizaje, cuando se les presenta propuestas movilizadoras, desafiantes, creativas, cuando pueden relacionar lo que aprenden con los saberes que ya poseen, no como esa imagen que teníamos anteriormente en la educación, como que éramos una tabla rasa que únicamente aprendíamos en la escuela. Lograr articular los nuevos conocimientos con otros campos del saber. Terminar con el saber fragmentario, con la especialización en algunas asignaturas. Lograr articular los nuevos conocimientos con otros campos de saber entonces y con situaciones actuales. Aprenden cuando se les comunica qué se espera de ellos. ¿Cuáles son los objetivos o expectativas de aprendizaje que tienen los docentes? ¿Cómo se los va a evaluar? ¿Y qué alternativas tendrá? Cuando desarrollan habilidades y destrezas que les sirvan para el autoaprendizaje. Cuando establecen vínculos cordiales con sus pares y docentes. Vínculos cordiales, relaciones positivas, relaciones cálidas, sanas, cuando utilizan diferentes estrategias y entornos de aprendizaje. ¿Y a qué me refiero? No solo únicamente se enseña en el aula, se enseña en la calle, se enseña en el barrio, se enseña en el laboratorio, se enseña en el cine, se enseña en el teatro. Hay distintos entornos de aprendizaje que es bueno utilizar. En cuanto a la otra figura esencial para la educación, el docente. Revalorizar el rol del educador como profesional, o sea, una persona experta en el ámbito de la educación. Favorecer su capacitación y actualización permanente. Esto tiene que ser una política educativa. Está presente en la ley federal, pero hay que ver cómo se logra implementar. Una capacitación de calidad, no de puntajes. Por lo tanto, tendría que haber una observación activa del Ministerio de Educación. Monitorear la formación inicial de los docentes. O sea, lo que los hace profesores o maestros. Para ello, ver qué se está enseñando en los institutos de formación. Escuchamos los lamentos de que la gente recién recibida le cuesta adecuarse a las enseñanzas y a las instituciones con su cultura institucional, que les faltan herramientas a veces pedagógicas o didácticas. Entonces, monitorear la formación de los docentes, la formación de base, a través de los institutos, universidades. Mejorar sus condiciones laborales. En cuanto al acceso a la docencia, a la contratación, a la motivación, a la remuneración y fortaleciendo la carrera docente. Remarco carrera docente. Tener en cuenta su experticia para participar no solamente de la implementación de políticas educativas, porque generalmente se nos convoca o se nos hace partícipe cuando hay que implementar una política, pero no como consultores expertos en el diseño, análisis y evaluación de las mismas. Conformar comunidades de aprendizaje. Aprendemos con el otro, lo dije y lo vuelvo a reiterar. Esto nos permitirá intercambiar estrategias y experiencias y realizar registros de nuestras prácticas pedagógicas. Muchas veces vienen especialistas a decirnos qué es lo que tenemos que hacer en el aula y nosotros sabemos qué tenemos que hacer, pero la mayoría de las veces no dejamos un registro de nuestra práctica pedagógica.
En este no tener tiempo entre preparar materiales, entre dar las clases, entre evaluar los trabajos, no registramos lo que se hace día a día, especialmente los docentes de nivel secundario y superior. Podernos autoevaluar y ser evaluados. Aceptar la evaluación no como algo punitivo, sino como algo necesario en cualquier proceso de aprendizaje, de alumnos y de docentes. Como en toda organización, por supuesto, existen diferentes concepciones acerca de la enseñanza, de lo que es aprendizaje, de lo que es evaluación, de los roles y relación docente y alumno. Lo que genera la mayoría de las veces una tensión entre lo que está instituido, lo que ya existe, lo que es tradición en la institución, y las fuerzas instituyentes que generan distintos tipos de conflictos, y que no deben ser ignorados por las instituciones, por los actores sociales involucrados en ella, especialmente los directivos. No deben ser disimulados o evitados, sino resueltos, porque esto nos permite crecer. ¿Y cómo se pueden resolver? A través de la mediación, de la negociación o del arbitraje. En el material que les dejo, para no ampliar ahora, les voy a dar algunos conceptos claves acerca de mediación, arbitraje y negociación. Vamos a otro punto que me parece fundamental. Decía Comenio, el creador de la pedagogía, siglo XVII, enseñar todo a todos. Si hablamos de inclusión, es porque reconocemos que existe exclusión. Ahora bien, cuando pensamos en inclusión, ¿qué es en lo que en realidad pensamos? ¿En qué pensamos? ¿En qué tipo de inclusión? ¿De qué modo? Para que sea una inclusión de calidad. Porque si hablamos de educación de calidad, la inclusión tiene que ser de calidad. A fin de hacer efectivo el derecho a la educación, preservar la calidad de los aprendizajes, garantizar accesos, pero también permanencia y acreditaciones. Ustedes habrán visto los debates el año pasado con un alumno con capacidades especiales. En realidad todos tenemos capacidades especiales. Digamos, un alumno con discapacidad neurológica que quería obtener su título. Fue un debate a nivel nacional y a nivel jurisdiccional. No había una ley de discapacidad que diera cuenta de lo que es acreditación y titulación. Los alumnos transitan, pero después que hacen el tránsito para ir con la edad de sus compañeros, ¿qué pasa? Sobre todo en el nivel secundario. Y en la universidad también. Entonces, si hablamos de inclusión, ¿de qué tipo de inclusión? No hablamos simplemente, yo hablé recién de las discapacidades. Ustedes saben que hay una declaración internacional acerca de la discapacidad que data del año 2008. Pero no es solamente pensar en la discapacidad motriz o sensorial. ¿Qué pasa con los alumnos que tienen hipercapacidad? Lo que generalmente antiguamente se llamaba superdotados o con un coeficiente intelectual elevado, que ahora sacamos ese término de nuestra mente y corazón. Esos chicos tampoco son bien incluidos. Se aburren. No tienen la manera de poder desarrollar todo lo que saben, porque decimos que las clases están conformadas por alumnos heterogéneos, pero seguimos trabajando en lo homogéneo.
O de pronto hacemos actividades diferenciadas para algunos alumnos, 2 o 3 grupos. ¿Qué pasa con estos alumnos? Tampoco están incluidos. ¿Qué pasa con las escuelas rurales o los alumnos que vienen de entornos rurales? La mirada muchas veces es diferenciadora. ¿Qué pasa con los alumnos de distintos géneros? ¿Qué pasa con los migrantes? En Latinoamérica, con las comunidades aborígenes, que a mí más que la palabra aborigen, me gustan los pueblos originarios. ¿Qué pasa con los afroamericanos? También en América. Esas personas se les incluyen. Si hasta hace poco costaba incluir alumnas embarazadas. Cuando hablamos de inclusión, entonces no nos quedemos solamente con la discapacidad, que bienvenida sea, tiene que ser incluida, porque todos tienen el derecho a aprender. Entonces, ¿de qué modo los vamos a incluir? ¿Estamos preparados para? El mejor artífice de la inclusión, sin duda, es el docente, pero necesita también otros andamios. Necesita material, necesita recursos, necesita espacios diferentes. Bueno, para lograr la equidad, que la equidad es dar a cada uno lo que necesite y le corresponde, y poder pensar en clave de inclusión, tenemos que plantearnos en las políticas educativas estos desafíos. Y vamos a un tema álgido, financiamiento. En este caso, financiamiento educativo. Hay que analizar los montos presupuestarios destinados a educación. En Latinoamérica en 15-20%. En la provincia, según el artículo 75, es el 23% de la partida presupuestaria. 5% se reserva para todo lo que es gastos de infraestructura. Y a eso se le suma lo que pueden ser donaciones, subsidios de la nación, empréstitos, etc. Ahora bien, dentro de ese presupuesto de educación está contemplado lo que hace la cultura y la tecnología, no solamente la educación. Si bien en el año 2019, cuando se aprobó el presupuesto de nuestra provincia, se aumentó el 30%, pero hay que ver las partidas. Sigue figurando cultura, tecnología y educación. Por eso, ¿cómo se conforman las partidas presupuestarias? ¿A qué se destinan la mayor parte de los recursos? ¿A lo que hace meramente al proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿O lo que hace a los entornos, a la capacitación? ¿A qué? Pensar en la capacitación y actualización docente para mejorar las prácticas educativas, con provisión de materiales didácticos, recursos tecnológicos, destinados a directivos, docentes y alumnos, que son los actores sociales fundamentales del proceso educativo. Mantenimiento y adecuación de la infraestructura inmobiliaria escolar, porque es cierto que no podemos trabajar en un entorno desagradable, donde los chicos tengan frío, donde no haya buena luz que les permita trabajar cómodamente, donde no haya mesas y sillas en condiciones, donde no haya pizarras a veces, cosa que en nuestra provincia, salvo la parte edilicia, convengamos que lo que hace a mobiliario está bastante resuelto. Pero habría que modernizarlo y habría que renovarlo y todos los años mantenerlo, porque también es bueno, es lindo
ver espacios agradables desde el punto de vista de su decoración, de su pintura, con armarios, más allá de los recursos tecnológicos. Que ese es otro tema que habría que plantear. A veces están los recursos en la escuela y no se usan por miedo a que se rompan y que no se los puede volver a adquirir. Llámese proyector, llámese computadora. Y vamos al elemento más simple, que es el libro. Ni siquiera a veces se cuentan con los volúmenes necesarios para trabajar en las aulas y poder trabajarlos sin temor a. Hay una película maravillosa que yo recomiendo, tiene sus años, que se llama Los escritores de la libertad. Una maestra en un barrio totalmente marginado, como no le prestamos los libros, porque no va a ser que estos marginados, entre comillas, los rompan, los escriban, los roben, era mejor tenerlos bien ordenaditos en la biblioteca y no dárselo para que los trabajen los alumnos. Entonces, ¿qué hace esta docente? Compra libros, se los da a los chicos, se los hace leer, le hace descubrir mundos diferentes. Y ya vamos a ver, les voy a dar también un ejemplo de esta película con respecto a inclusión. En ese lugar, que eran muchos alumnos de barrios marginales, había una problemática, sobre todo, que tenía que ver con lo étnico. Negros, judíos, indios. Y a ella se le ocurre, como la mayoría era negro, para que vieran que no solamente ellos sentían persecución, discriminación, les da a leer el diario de Ana Frank. Los alumnos se entusiasman de tal forma que una de las chicas jóvenes le dice a la maestra, porque no termina de leer, pero ¿se salva Ana Frank? Y ella simplemente le decía, tenés que seguir leyendo. Cuando llega al final, ustedes saben que Ana Frank muere en un campo de concentración. Ana Frank estuvo oculta con su familia, que consistía en su padre, su madre y una hermana mayor, 2 años que ella. Y ella está prácticamente 2 años oculta en una guardilla, que actualmente está en Ámsterdam, Holanda. Y allí pasa lo mejor de su juventud. Se hace mujer en este encierro. Tenía 13 años. Descubre el amor, mirando por simplemente una pequeña hendidura que le muestra el mundo exterior. Pero finalmente son descubiertos los Frank y otra familia que compartía con ellos este lugar tan pequeño que uno, si va a visitarlo actualmente, no puede entender cómo pueden haber vivido en ese espacio, donde únicamente podían ir al baño a la noche porque hacían ruido para tirar el agua. Finalmente es llevada en el año 44, cuando invade Alemania, Ámsterdam, a un campo de concentración y muere allí. El único que se salva de la familia es su padre. Cuando la alumna descubre el final del texto, viene indignada contra la docente. ¿Por qué no me dijo que iba a morir? Porque quería que tú lo descubrieras y que siguieras leyendo. A partir de ese proyecto, que es simplemente una lectura de un texto, donde se ve el odio, la violencia, la persecución, el confinamiento, los peores valores de la raza humana. La docente logra que los alumnos quieran hablar
con gente que había vivido en campos de concentración. Y finalmente se unen todos, cuando estaban antes todos peleados, para traer a la persona que los había alojado en su casa, es una persona mayor. Este grupo siguió unido y siguió con la misma docente a pedido de ella, un pedido presentado ante las autoridades del Ministerio de Educación a pesar de que se oponían sus autoridades escolares, y conforman estos escritores de la libertad. Basta con la imaginación, con el deseo de pensar en el otro, de querer que el otro se fortalezca en sus distintos aspectos para lograr los objetivos. Entonces les decía que también, aparte del mantenimiento y adecuación de la infraestructura y mobiliario escolar, tendríamos que tener propuestas de fortalecimiento educativo a través de incentivos a educandos, educadores y directivos. Incentivos. Los alumnos, los grupos que han hecho trabajos creativos, con mucho compromiso, ¿por qué no tener su incentivo reconocimiento? Y ese docente que acompaña, ese directivo que aprueba. Flexibilización de tiempos para el trabajo en equipo y experiencias interinstitucionales. Porque yo les hablé de comunidades de aprendizaje hacia adentro, pero también hay que empezar a crear cada vez mayores lazos con el afuera, con distintas instituciones, no solamente educativas, que nos pueden ayudar en nuestra tarea. De salud, vínculos con empresas, vínculos con librerías, con otras instituciones educativas. Favorecer en la escuela una cultura de cuidado de mi persona, como un conjunto. Una persona es que es lo bio, lo psico, lo social, lo emocional y lo espiritual. Ese es el componente de la persona. Cuerpo, mente y emociones, dicen sintetizando algunos autores. Yo no puedo dejar de pensar en lo espiritual. Autovaloración, quererse. Bien decía ya Sócrates, conócete a ti mismo. Y fíjense en que la palabra educación viene de dos vocablos latinos, pero que tienen una diferenciación a partir de compartir la misma raíz. Educare y educere. Educare quiere decir todo lo que hacemos para alimentar, para nutrir a una persona. Sería lo que viene de afuera hacia adentro, lo que viene afuera hacia la persona, o sea, la acción de la educación. Pero educere tiene que ver con lo que planteaba Sócrates, es extraer, sacar. ¿Qué decía Sócrates en la Mayéutica? Es iluminar lo que ya está en la persona, es ayudarle a reconocer las capacidades que tiene, las riquezas que tiene. Entonces, a eso se logra con el conocimiento de uno mismo y del cuidado de su cuerpo, pero no solamente de su cuerpo, para no quedar con una cultura basada en lo material, en la belleza del cuerpo, no. El cuerpo, como uno lo puede asimilar y entender. Y acá un poco trabajar, que no hay un canon de belleza para los chicos. Y trabajar que tenemos que cuidar ese cuerpo. Cuando hablamos
de violencia sobre los cuerpos, abusos. Nadie tiene derecho a tocar mi cuerpo. Yo tengo que cuidarlo y en los primeros años habrá adultos que me ayuden a hacerlo. Y en la escuela tiene que haber adultos que observen y estén presentes. Pero además de ese cuerpo al que tengo que cuidar, porque es el envase que me dura toda una vida, en el secundario, permítanme que les diga, también hablar de cómo deterioran ese cuerpo el consumo y la adicción de las sustancias psicoactivas. También hay que cuidar la mente. Hay trabajos interesantísimos en neurociencias. El cerebro, en realidad, maneja las observaciones, las emociones. Uno observa a través del órgano de la visión, pero los mensajes van al cerebro, a los órganos visuales, y realmente ahí se capta el mensaje. Cuando el procedimiento no está bien hecho, hay enfermedades que dan cuenta de que la persona ve, pero no lo puede entender. También el cuidado de los otros. Y acá pensamos en la alteridad. Yo soy con. Yo tengo la sociedad dentro mío y yo formo parte de la sociedad. ¿Por qué tengo la sociedad dentro mío? Porque comparto una lengua, comparto una tonada, comparto tradiciones, costumbres, ideas. También tratar de fomentar en esta cultura del cuidado de los otros la solidaridad y la empatía. Y cuando digo empatía, quiero aclarar, es tratar de ponerse en el lugar del otro. ¿Vieron que hay un dicho que dice ponerse en los zapatos del otro? No, yo no me puedo poner en los zapatos del otro, porque estoy diciendo que soy único e irrepetible. Yo puedo tratar de ponerme en los zapatos del otro. Eso es empatía. Y cuidar de mi entorno, del entorno cercano, que sería mi aula, mi escuela, mi casa, mi ciudad, pero también del ambiente y del planeta. Porque más hoy que nunca con esta pandemia tenemos que pensar en una ciudadanía planetaria. Hace mucho un pensador dijo que las alas, un aleteo de la mariposa, se podía sentir en todo el mundo, el efecto mariposa, ¿no? Pues bien, ahora lo sabemos. Estamos en un mundo globalizado, donde interactúa todo el planeta, donde hay cosas que no entendemos, por ejemplo, de esta pandemia, y volvemos a las incertidumbres. Primero no sabíamos bien cómo se transmitía, pensamos que venían de animales. Después no sabíamos qué hacer para no contagiarnos, barbijo, no barbijo, distanciamiento, no distanciamiento, aislamiento, no aislamiento. Si era un virus o una bacteria, al comienzo, ¿no? Después se dijo virus ya. Pero en realidad no sabíamos ni siquiera cuáles eran todos los síntomas. A medida que fue avanzando, se fue estudiando y supimos de síntomas que en un comienzo no existían. Entonces, hay muchas incertidumbres, pero evidentemente no podemos dejar de pensar que somos ciudadanos de un planeta, que ya no es la Argentina, que ya no es América, sino es el mundo. Pensar en ciudadanía planetaria. Una cultura ciudadana donde se logre la participación. Ustedes saben que uno de los principales principios de la participación, de la democracia, es la participación. Por eso la ley habla de ciudadanía democrática, ¿no? Porque está hablando de la participación. Ahí me comí la sílaba participación. Pero participación no solamente en... nos hacen
Participar cuando les conviene que participemos. Para alguna consulta, no, ser activos participantes. Y cuando hablamos de políticas sociales, y dentro de ellas las políticas educativas, vuelvo a plantear que tenemos que participar desde el diagnóstico, el diseño, el análisis, la gestión y fundamentalmente después la implementación y evaluación, por supuesto, pero la participación. Al alumno dice, te voy a dejar participar, pero simplemente en una fase de participación. Lo mismo nos ocurre con los docentes, lo planteé anteriormente. El respeto a la diversidad. El otro no es igual a mí, no tiene por qué serlo, no lo es. Pero yo tengo que respetar esa diversidad. Y la multiculturalidad. Hay una anécdota que creo que lo explica muy claramente. Un ciudadano argentino, lo vamos a poner, argentino no era, va al cementerio a llevarle flores a su esposa. Comprueba que en la tumba de al lado hay una persona oriental que le lleva a la tumba de alguien, probablemente su esposa, un plato de arroz. Entonces, el argentino le pregunta, ¿pero tú piensas que va a venir para comer el arroz? Y le contesta el oriental, yo pienso, quizás igual a ti, ¿tú piensas que va a venir a oler tus flores? Digo, respetar la cultura del otro. Porque en cada una de las culturas existe una riqueza particular. Mirarla con los ojos del momento, porque si uno piensa en la cultura espartana, que era formar ciudadanos para la guerra, no va a poder comprender que sacrificaran a alumnos deformes, pero hay que entenderlo en el contexto de ese estado. Cuidado, no lo sacrificaría, pero era una concepción del momento. Entonces las transpolaciones históricas son dañinas. Hoy ni se nos ocurriría sacrificar a un niño porque no puede ser un buen soldado. Pensar esa cultura ciudadana respeta diferentes formas de pensar y opinar. Por eso la utilización del diálogo en la resolución de conflictos, erradicando conductas, expresiones y actitudes ofensivas y violentas. Hace unos años, ya voy cerrando, Fontana Rosa, a quien yo admiraba como caricaturista, en un congreso de la lengua, expresaba que no existían ni las malas ni buenas palabras. Las palabras no nos pegan, no son buenas ni malas. La palabra no, pero ¿quién lo utiliza así? Y aparte, yo le enseño a mis alumnos que las palabras tienen biografía también. Yo sé que si en este momento pronuncio la palabra desaparecidos, ustedes se van a un momento determinado de nuestra historia argentina. No es el único momento en donde existieron desaparecidos en la historia argentina, pero es tal la fuerza de esa palabra que nos lleva a la dictadura militar. Las palabras, es cierto que no son ni buenas ni malas, pero si son utilizadas en contextos inadecuados, de manera incorrecta, con un timbre de voz inadecuado, las palabras dañan. Más a veces que
la violencia, del golpe, el rasguño. O sea que tenemos que cuidar nuestra comunicación verbal y no verbal, porque con gestos inapropiados también ofendemos o violentamos. La escuela debe demostrar interés y brindar confianza. Esta es la palabra clave, interés y confianza. Ya les explico la foto. Pero en la última reflexión que hizo el Papa Orbi, creo que fue, se leyó un evangelio que a mí me encantó. Me dejó cuando un mensaje permite que uno lo pueda degustar, volver a analizar, replantearse cosas. Eso es el aprender, ¿no? El aprender realmente con pasión, con compromiso. ¿Y qué me dejó pensando? El evangelio era de una tormenta. Los apóstoles estaban en una barca. Se avecina una tormenta muy grande. Los apóstoles se desesperan y Jesús dormía en la proa de la barca. Se desesperan y le dicen, lo despiertan, pero ¿no ves? No te importamos. La tempestad recia, nos vamos a morir. Me hizo pensar en la pregunta, ¿no te importamos? ¿No será bueno que le demostremos a nuestros alumnos que nos importan? Esa es la función ética del docente. Tú me importas. Tú me importas. Tú eres fundamental para mí. El interés y la confianza. ¿A quién? A los actores sociales que integran la escuela, especialmente a los alumnos. Miren la foto ahora. Es un navío, un andamio. Están 11 trabajadores en ese andamio. La foto es de Charles Heves, data del año 1932, le pueden encontrar. A mí me impresionó, por eso la rescato. Están en el piso 60 y creo 9, 60 y algo, de un edificio. Se puede ver Nueva York abajo. Están comiendo los 11 en esa villa. Con seguridad, no tienen temor. Están tranquilos. Yo no estaría ni sentado, pero menos comiendo, les aseguro. Y no es que tenga tanto vértigo, pero a 60 y pico pisos de altura. La seguridad es esa, la de presentar a nuestros alumnos andamios que les permitan aprender hasta poder empoderarse y poder ser libres, con una libertad responsable. Saberes emancipadores, valores que le permitan reconocerse y reconocer al otro. Y a medida que avanzamos en la escalera de la educación, ir retirando de a poco esos andamios, hasta que no los necesiten. Esa es la función del docente, facilitar andamios, crear un clima de confianza, despertar el interés en el otro, demostrar que el otro nos interesa.
y que estamos juntos en este recorrido. Y esto lo he escrito yo, una síntesis de lo que pienso. Trabajamos en el presente, con el futuro que son nuestros alumnos. Dejemos huellas en su vida, acompañándolos hasta que puedan extender sus alas y aprendan de sus propios ensayos y errores, para que se conviertan en personas íntegras, justas, comprometidas, respetuosas, solidarias y responsables de sus actos y expresiones. Entonces podremos decir como docentes, nuestra labor está cumplida. Muy bien, Estela Maris, muchas gracias. Excelente clase. Voy a quitar la presentación. Bueno. Ay, no estaría pudiendo sacarla yo. A ver si puedo sacarla yo. No me da posibilidad ahora. No. Ahí en el... A ver. ¿Ahí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Antes de que hagan las preguntas, sí. ¿puedo plantear algo? Sí, por supuesto. Me fui en tiempo, por eso me hubiera encantado que viéramos un corto que se llama Ian, que es de nuestro productor Campanella, director y productor. Dura 5 minutos, pero ya estamos medio pasaditos, pero se las recomiendo. Es sobre inclusión. Después van a tener, yo he mandado para el trabajo en el foro otro, pero este que es argentino, me interesaba mucho, pero bueno, lo dejo para que lo vean. Sí, después me pasa bien el nombre y yo cuelgo el link está en YouTube, supongo. Bueno, lo cuelgo para que quede disponible en la plataforma. Perfecto. Bueno, en lo personal me pareció una clase sumamente interesante, me parece fundamental rescatar la idea de la inclusión cuando pensamos políticas educativas. Ustedes saben, bueno, como yo les había dicho al principio, la idea era escucharla a Estela Maris y que ahora ustedes pudieran realizar alguna consulta si es que le tienen o algún comentario que tengan al respecto, aprovechando estos minutos que nos quedan. Lo que sí les voy a pedir que, bueno, que levanten la mano, pero si ven que yo no acuso recibo, me escriban en el chat que quieren hablar, así les puedo habilitar los micrófonos, porque por ahí no los veo todos juntos. Así que bueno, ¿alguien quiere hacer alguna participación? Rubens. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, Mónica, Bing, tanto tiempo sin verte. Hola a todos. Hola, Gaby. Qué placer verlos. Hola, Oscar. Hola, Javier. Emita, ¿cómo estás? Ariel, chicos, ¿cómo están? Hola, amiga. ¿Cómo estás? Qué placer escucharte, como siempre. Gracias. Te quiero aprovechar porque más allá de ser una gran profesional de la educación, tenés una mirada política, y no digo de esto partidaria, digo, tenés una mirada de la sociedad. Y la verdad que esta situación ha hecho crujir las estructuras, viejas estructuras que ya habían crujido, pero esta situación particular del COVID ha puesto sobre la mesa cuestiones que ya estaban o habían sucedido. ¿Cómo ves la educación hoy en el marco de la globalización, que parece que esto es cierto, sigue presentándose como tal, digamos, se estornuda en la punta del universo y nos contagiamos en la otra?
pero en el medio también estamos levantando barreras y cerrando límites para poder cuidarnos. ¿Cómo ves esta realidad hoy, más allá de la educación? ¿Crees que va a seguir siendo este modelo globalizado? ¿Crees que vamos a empezar a mirar más para adentro, cada sociedad con sus propios objetivos? Pregunta número 1, y esto como los periodistas Sí. al presidente. Y pregunta número 2, en la inclusión, si bien la educación es un objetivo en sí mismo, es también una herramienta muy fuerte. Sabemos que es una herramienta inclusiva. ¿Crees que en las políticas de las sociedades, más allá de las políticas, digo como política pública, la educación sigue siendo una herramienta fundamental para cerrar brechas, para tender puentes, para seguir uniendo límites, o crees que está desatendida como política pública? Bueno, por empezar, sí, considero que la educación es la herramienta transformadora del mundo, eso no me queda ninguna duda, es la llave maestra, decía el general San Martín, ¿no? Que abre las puertas de la abundancia y hace felices a los pueblos, ya lo decía uno de nuestros héroes. Ahora bien, fíjate que dije herramienta y no arma, como hay otro pensador, ¿no? Porque si no estamos hablando violentamente también si hablamos de arma. Es una herramienta, es una estrategia, es la llave. Estoy convencida de eso, totalmente convencida. Creo que en este momento, a través de la ley 26.206, el Estado Nacional tomó conciencia de que si hay un lugar donde se puede incluir, es la escuela. En un comienzo dotó de una serie de capacitaciones, de recursos tecnológicos a las escuelas. Estaba previsto una serie de, más allá del canal Educar, había programas destinados a, que bueno, actualmente algunos no existen. La parte tecnológica también, lo que es recursos tecnológicos que enviaba Nación, también, salvo el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica, se ha paralizado. Salvo el INET, que realmente cuenta con muchos fondos, lo que era antiguamente el CONET, que está a cargo de todo lo que es educación exclusivamente técnica. Ellos cuentan con grandes partidas. En cuanto a la pregunta de si estamos incluyendo en este momento, vamos al tema de las tecnologías. En este momento las clases son virtuales, es una virtualidad forzada con la pandemia. Convengamos esto, porque no es una virtualidad natural. ¿Cuál sería una virtualidad natural? Cuando uno tiene programado la virtualidad. Carreras, por ejemplo, que tienen, universidades que tienen carreras semipresenciales o directamente virtuales en las casas de las universidades. O en las escuelas primaria y secundaria, cuando tienen programado determinada cantidad de actividades que van a ser en forma virtual, pero no permanentemente virtual. Para esto no estamos preparados. Esto nos ha obligado docentes y alumnos a ajustarnos a una nueva realidad que tiene que ver con la tecnología. La tecnología está, pero no todo el mundo la sabe utilizar. Primero, no todo el mundo tiene la posibilidad de utilizarla. Y los medios. Digo, por ejemplo, vamos al caso concreto. Los docentes se pusieron por su cuenta a aprender en las Classroom o en otros programas para ver cómo daban sus clases a través de la virtualidad. Había docentes que tenían computadores con todos los requerimientos, desde una cámara que parece algo sencillo hasta un audio, pero que no todas la tienen, o no todas las tienen en condiciones. Bueno, se pusieron o compraron computadores nuevos. ¿Qué pasa con el alumno? Muchos alumnos no tienen la computadora, un celular. Estoy hablando de los alumnos con menos posibilidades, ¿no? Tienen un solo celular para toda la familia.
Pueden hacer la actividad de noche, cuando le prestan el celular, y si no van a buscar conectividad en la puerta de las escuelas, porque el otro tema es no solamente tener celular, sino conectividad. Yo he visto en estos días muchos chicos al frente de un colegio, que es el Colegio Nacional, buscando, o la Mariano Moreno en el centro, buscando conectividad. Hasta incluso los he visto, para todos que son de Mercedes, en el centro cívico. Los chicos, no todos tienen herramientas tecnológicas, no todos pagan una conectividad. Hay wifi en la provincia, es verdad, pero hay que conseguirla en los lugares que lo tienen. Y a su vez, no están acostumbrados a tener permanentemente clases virtuales. Esto hace una predisposición a, si a veces al adulto le cuesta estar frente a una computadora o en una conferencia más allá de 30 minutos, los niños y los adolescentes, jóvenes, tienen que ser preparados para que evidentemente nos vamos a tener que seguir preparando en armar nuevos dispositivos para, pero esto en realidad nos ha sorprendido. Nadie lo esperaba, pero estos son los cambios. Hay que pensar en claves de inclusión, complejidad y cambio. No hay otra manera. Ahora bien, ¿todos los chicos se conectaron? No. Si vos le preguntás a los docentes de un grupo de 30, te contestarán con suerte y realizarán la actividad y estarán permanentemente en comunicación con el docente, siendo generosa, 10. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa cuando regresemos a la presencialidad? Y bueno, hay que plantear una mirada diferente. No vamos a pretender cuando retornemos a la presencialidad trabajar como trabajamos antes, porque no, ya cambió. Es algo nuevo esto. Hay que ver, hacer un diagnóstico desde dónde partimos y para en 2 o 3 meses que quizás tengamos de presencialidad o no, podamos alcanzar los fines que nos propusimos. No sé cómo vamos a acreditar, no sé cómo vamos a promover, pero evidentemente esto marcó un antes y un después. Y sí ya tendría que estar muy presente el Ministerio de Educación, tanto a nivel nacional como a nivel jurisdiccional. Porque es el Ministerio de Educación el que tendría que haber ido creando una plataforma a la que todos tengan acceso, docentes y alumnos, y monitorear el proceso. Pero no monitorear para censurar, porque parece que cuando uno habla de monitoreo, de evaluación, está pensando en lo punitivo. No es para castigar. Ahora cuando volvamos a la presencialidad, no vamos a castigar a los chicos que no se pudieron conectar. Ellos no tienen la culpa. A ellos les tocó vivir esto como nos toca a nosotros, que nos ha modificado plenamente. Tendremos que empezar a plantear una nueva modalidad de enseñanza. Y de acá en más hacer un pacto, que sería una especie de pacto educativo entre el ministerio, las instituciones, los docentes, la familia, los alumnos. No le veo otra. Con respecto a la pregunta 1, gracias que me sacaste los 2, porque me había quedado en el tintero el tema de la inclusión tecnológica. No es simplemente facilitar la herramienta, porque se facilitan las herramientas, a veces se dan las computadoras, hay que enseñar a usar las computadoras. Y a su vez, Rubén, gracias que me preguntaste, porque a mí me preocupa mucho la utilización de la tecnología a edades muy prematuras, sin el control de algún adulto responsable. ¿Qué quiero decir? Está comprobado que no puede estar frente a una pantalla un niño después de determinada cantidad de horas. Entonces habrá que ver qué es lo que ve, cuánto tiempo lo ve y en qué lo afecta eso como persona. Estoy hablando en los años iniciales.
un niño de 6 años, un niño a nivel inicial. Ya cuando son adolescentes, también hay que hacer otro tipo de control. Pero son ya responsables de sus actos a partir de 16, ¿no? Vamos a la primera. Por más que queremos ser encerrados, no vamos a poder vivir encerrados. Ya no somos la aldea global, ¿entendés? Ahora podremos cerrar las puertas porque hay un peligro inminente. En el libro La Peste también se cerraron las fronteras de una ciudad. Fue un visionario el autor, Camus. Pero después se abrieron. Se van a abrir las fronteras. Necesitamos comunicarnos con el otro, necesitamos relacionarnos con el otro. No podemos vivir aislados, no podemos vivir en una torre. Ahora, porque hay un peligro externo, pero que no nos confunda, porque también se utilizó la imagen de peligro externo para hacer claudicar nuestros derechos democráticos. Era el enemigo externo, era la sociedad enferma, era... No podemos vivir en una burbuja. Nuestra burbuja es el planeta. No sé si contesté tu pregunta. Bueno. ¿Alguien más que quiera realizar alguna? Ahí va Miguel. Hola, buenas tardes. Señora Estela, un placer, la verdad que un placer, y a todos los compañeros. Pero concretamente yo quería, haciendo hincapié en que siempre que la escuchamos, y como docente, yo creo que este tema de la pandemia y todo, también nos ha dejado algo muy, muy importante, que es el revalorizar y el empoderar a las áreas especiales, tan olvidadas, porque pareciera que la educación pasa y se remite únicamente a la matemática, a la lengua, y si bien somos los grandes culpables, a veces los mismos docentes del área, que hemos permitido que confundan que una educación física es el patio y nada más, o la hora libre de los demás docentes. Yo quería preguntarle a usted cómo veía este tema de que hoy hemos pasado a ser una herramienta que, como dice usted, el Ministerio debería mirarlo, no solamente por los juegos intercolegiales, sino como una política real de que somos una herramienta para articular todo esto que se viene. O sea, que tiene que ser no algo innovador, sino algo que ha estado... Uno ve, por ejemplo, qué sé yo, como usted decía recién, esto de, si se remite a George Orwell en 1984, esto fue escrito hace un montón y nos está pasando. Y qué sé yo, si uno se va a algo ancestral como el Tangram, es un juego que estaba y parece que lo estamos redescubriendo ahora. Entonces, mi pregunta concreta, señores, ¿cómo ve usted cómo nos podemos reinstalar, ¿sí?, como en el área de las especiales, ya que usted ha sido supervisora de la provincia, para que realmente tengamos el lugar y la trascendencia, y nos den el lugar y la trascendencia que tienen nuestras materias, llámese música, educación física, cuando hoy por hoy el sistema nos había dejado un poco de lado, y con el tema del COVID, ¿sí? Hemos vuelto a tener el lugar y manifestar que realmente tenemos la misma carga, los mismos objetivos, las mismas metas. A eso se refería mi pregunta, señor. Bueno, vos sabés que estuvieron devaluadas las áreas especiales. Especialmente durante un tiempo en la jurisdicción no se nombraron profesores de educación física. Después se empezaron a nombrar nuevamente docentes de educación física. Ningún espacio curricular debe ser devaluado. Ninguno. En el caso de la educación física, es precisamente donde se aprende el trabajo, lo que es el trabajo en equipo. Es donde se aprende a cuidar el cuerpo. Es donde se aprende nuestra relación con la naturaleza. Entonces creo que el deporte, el juego,
tienen que estar presentes dentro del aprendizaje. Totalmente estoy convencida de esto. Cuando uno mejor aprende jugando, cuando desarrolla un montón de aspectos afectivos y emocionales, es a través del deporte, los deportes de grupo. Cuando uno tiene que marcar tiempos y saber manejarlos, qué mejor que los tiempos deportivos. Entonces, yo creo que tanto la educación física como las artísticas tienen que cobrar la misma relevancia en los demás espacios curriculares. En el arte facilitan la creatividad y posibilitan que alumnos con discapacidades de pronto neurológicas se puedan expresar a través del arte perfectamente. Entonces, si nosotros pensamos en la integralidad de la persona, que tiene los componentes que acabo de enunciar en la presentación, tenemos que favorecer que estén presentes todos estos saberes, pero tratando de integrarlos. O sea, de pronto, no trabajar nuevamente en compartimentos estancos. Yo creo que este desafío de la pandemia probablemente sea en estos 2 meses o 3 meses que nos queda, trabajar a través de un proyecto donde integremos las distintas áreas del saber, por decirlo. Y ver cómo evaluamos, cómo responden los chicos a ese proyecto, de manera de hacerles devoluciones del mismo y marcarles otras líneas de trabajo. El docente no se tiene que quedar solamente en hacerle la devolución, sino que también en ofrecerle nuevos desafíos. Entonces creo que a través de proyectos integrados podemos resolver el tiempo de presencialidad que nos puede quedar después de, ojalá, que volvamos a la presencialidad, porque es irreemplazable el mirar al otro, escuchar al otro, estar atento a sus logros. Que complementemos con virtualidad, por supuesto, no me opuse ni me opongo, pero que no dejemos de lado el contacto afectivo, cara a cara. Gracias. Ariel, está Ariel Lucero. Hola. Hola. Hola Estela, un gusto. Siempre un placer escucharla. Comparto todos los conceptos que ha vertido, incluso la respuesta de los compañeros. Mi consulta es la siguiente. Usted habla de todo lo que tiene que ver con la inclusión en todos los aspectos y en todas las dimensiones que hacen a la propia dimensión de la educación. Consulto, ¿qué opina usted de incorporar o de cambiar un poco la currícula, ¿sí?, de las materias, más que todo en nivel secundario? Esto lo digo en base a que podemos ver que hay nuevos trabajos, nuevas ofertas de trabajo, el mundo está cambiando, y por ahí nuestro sistema educativo todavía tiene, más que todo en el secundario, materias que no digo que estén mal, pero creo que deberían incorporarse otro tipo digamos, de aprendizaje para encarar lo que viene, ¿sí? No hablo post-pandemia, simplemente de cómo ha evolucionado el mundo, por supuesto, a través de la tecnología, porque hoy, por ejemplo, un chico a veces accede más rápido a un conocimiento a través de una tecla que una clase con un docente. ¿Qué opina usted sobre la incorporación o la actualización de la currícula, más que todo en el nivel secundario? Bueno, primero voy a tomar lo último que dijiste, que un alumno accede a un conocimiento a través de una tecla, más que lo del docente, así dijiste, ¿no? Porque me sirve para hacer una reflexión. El alumno puede acceder a la información, ¿no? Y la información está a disposición de todos, en miles de páginas. Pero ¿qué es lo que tiene el docente? ¿Qué es lo que tendría que tener? Una vigilancia epistemológica.
decirle al alumno cuáles son las páginas que serían más convenientes trabajar, cuáles son las cosas correctas o incorrectas y fundamentárselas que existen en la red. Permitirle que lleve la información que la obtenga, a través del medio que la obtenga, medios tecnológicos, soporte libro, revistas, periódicos, etc. Pero está presente para hacer el análisis de la información. Él puede captar información, pero la educación no es solamente información. Es formar estrategias para poder reconocer distintos tipos de informaciones, por ejemplo. Para poder transmitir esa información. Para poder analizarla, interrelacionarla. No es simplemente tomar información. Y todo eso en el marco de la formación. Digo esto porque a veces se ha descuidado esta vigilancia epistemológica de parte del docente. El alumno trae y no se analiza lo que trae. El alumno antes, por ejemplo, cuando estaban los videos, por decir, te llevaba un video a la escuela, el profesor lo pasaba sin verlo previamente él, sin analizarlo previamente él, sin trabajarlo para ver qué actividades les va a brindar a los alumnos, que sean desafiantes, que sean interesantes, que sean significativas. No sé, algunos lo hacían, otros no lo hacían. Y a veces el alumno trae información y se la deja pasar, sin brindarle. Esta es una oportunidad para el docente. Porque no es decirle qué es lo que tiene que hacer, sino hacerlo en la clase, con las cosas que trae el alumno. Esa es la primera parte. Vamos a lo otro que me planteabas de, sobre todo en el nivel secundario, las estructuras curriculares y los diseños curriculares. En realidad, esto siempre lo he dicho. Cantidad no es sinónimo de calidad. Yo considero que después de la última reforma de la ley de educación, que acá en la provincia quedó estipulada en 6 años y 6 años, 6 años de primaria y 6 años de secundaria, con las escuelas técnicas que se le agregó 1 año, lo que me parece una locura. ¿Y por qué te voy a decir? Acá en la provincia ya están los diseños curriculares de nivel primario. Se están elaborando los diseños curriculares de nivel secundario porque tienen que tener la aprobación de Nación. Yo coincido con esto. No es cantidad de espacios curriculares. Yo prefiero las áreas que tienen secundaria, sociales, naturales, matemáticas, lengua, artística, lengua extranjera. Y no la cantidad de espacios curriculares para que tengan que agregarle 1 año más a la escuela técnica. ¿Qué hizo qué? Vamos a decir la realidad. El chico que estaba en una escuela técnica, cuando se enteró que tenía 1 año más, se pasó a una escuela secundaria con otra orientación. Porque 1 año más en la vida de una persona, ¿qué hace? Que no solamente tenga, por supuesto, mayor edad, que a veces le cercena los nichos laborales, sino que también le extiende, si tiene la posibilidad y que tenemos que tender a que siga sus estudios superiores, se le alarga la carrera universitaria porque ya se le alargó el nivel secundario. ¿Y qué pasó también? ¿Qué hizo? Que muchos de los alumnos no concluyeran la trayectoria escolar, se cansan en el camino. Hay un desgranamiento. Y lo peor, que algunos se desgranan, pero no desertan. Se vuelven a incluir con repitencia, con sobriedad, pero otros dejan el sistema educativo. Por eso digo que no solamente, cuando yo hablaba de incluir, pero también te puedo hablar del alumnado común. Hay que ver las condiciones de acceso
pero también de retención. Tenemos que garantizar toda la trayectoria escolar. Con la ley anterior de educación, que era la federal, se garantizaba hasta tercer año. Ahora, en la ley actual, es todo el secundario obligatorio, pero que sea obligatorio no quiere decir que sea obligatorio por ley, no quiere decir que en la práctica sea una realidad. Están muy preocupadas todas las jurisdicciones porque el alumno de nivel secundario, en la mayoría de los casos, no culmina su trayectoria escolar. Por razones de necesidades laborales, por el tema de la edad, porque ya llega un momento que repite una vez, repite otra vez, no se encuentran dentro de ese grupo etario, por factores, por múltiples factores para analizar, ¿no? Pero es una realidad. Yo considero que tenemos que hablar de campos de conocimiento. Cuando vos planteas este diseño, es compartimentado. Es así, con mucha especificidad. Habría que tener información general en los primeros años y después, de acuerdo a la orientación, áreas concretas en la orientación. Pero bueno, esto sería una mirada del Ministerio de Educación de Nación, porque la jurisdicción acepta lo que dice Nación y después manda sus propios diseños curriculares para ser aprobados por Nación. Pero es realmente para pensarlo. Así como se pensó, por ejemplo, que el niño tenía que empezar su educación a los 4 años y se universalizó en la sala de 4, cuando antes era 5. En algunas provincias incluso tienen la sala de 3. Pero la universalización está en la de 4. Pero antes eran los 5, porque era conveniente. Cuando antes de entrar a la escuela, se garantizaba su mejor trayectoria escolar. Los cimientos de trayectoria primaria, siempre y cuando haya articulación, porque si no estamos en la misma, y de la escuela secundaria. También tiene que haber articulación entre la secundaria y la universidad, ¿no? Este trabajo de equipo, digo yo, también tiene que ver con lo propedéutico. Este nivel, y parece que se terminó, yo ya nada que ver. El otro nivel le echa la culpa al nivel anterior, todos los fracasos. No, creo que tiene que haber una articulación. Pero estoy de acuerdo en que no hace falta cantidad de materias, sino calidad de espacio curricular. Gracias, Estela. Doy lugar a la última pregunta porque ya estamos en horario. Le abro el micrófono a Gabriela López, que quiere hacer una pregunta. Abrí el micrófono, Gabriela. ¿Ahí está? Ahí ¿Me escucha? está. Bien. Estela, antes que nada, un placer escucharte, no solo por los años que tenés de trayectoria, sino por la experiencia y la capacidad. Después de escuchar a todos mis compañeros y escuchar toda tu disertación, la verdad que yo con años de experiencia también de docencia, veo que hay mucho, a ver cómo te puedo explicar, hay muchas cosas que son muy lindas al decir y que en realidad lo sufrimos. Te repito, te lo digo como docente. Por ejemplo, estuvimos hablando del tema tecnológico, que es muy importante, que lo tenemos, conectividad y todas esas cosas. Pero también hay que ver la parte débil de aquellos que no tienen conectividad, de aquellos que no tienen una computadora, o sea, hay mucho déficit de ese estilo. Después hablamos también de inclusión. Nosotros incluimos, yo como docente puedo tener algún alumno que lo incluyo con alguna discapacidad, pero yo no estoy en condiciones de atender a esa criatura, entonces necesitamos personal capacitado para eso también. Entonces ahí ya también tenemos otro déficit. Después también hablamos de los profesores especiales, ¿sí? Que ahora últimamente se les llamaba como los no esenciales, y no me parece que sea así, me parece que son un grupo muy importante, y que muchas escuelas no los tienen. Por ejemplo, mi escuela, nosotros no tenemos profesores de educación física, no tenemos profesores de música,
¿sí? Y son sumamente importantes, sobre todo en educación inicial, a nivel inicial, donde el juego es prioridad, ¿sí? También un tema que a mí me preocupa, y aprovecho a comentarlo ahora, es el tema de nombramientos, que son muy poco transparentes, tenemos un déficit también muy grande en eso. Pero bueno, eso fue como para hacer una mirada de lo que, de algunos temitas, porque obviamente educación da para mucho, y creo que esta pandemia dejó al descubierto las deficiencias que hay, ¿sí? Y como pregunta, Estela, son dos muy cortitas, pero ¿cómo ves vos la posibilidad de que todas aquellas estructuras curriculares que vengan de nivel nación después tengan la autonomía, cada provincia, de adaptarla, ¿sí?, a las necesidades que cada una de las provincias tiene? Eso por un lado. Y por el otro lado, vos, la virtualidad y la presencialidad a futuro, ¿o ya se descarta la virtualidad y quedamos con la presencialidad? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué ves más favorable para un futuro con los alumnos, ¿no? Muchas gracias, Estela, y saludos a todos los compañeros. Bueno, yo creo que parte de tus preguntas los contesté, Gabriela, porque cuando me preguntó Rubén de la tecnología y de la virtualidad, yo dije que cuáles eran los obstáculos. Planteé que había alumnos que no tenían computadora, Estela, perdóname. Estela, perdón. Puede ser, lo que pasa es que a mí se me corta, yo recién preguntaba, se me cortaba y me quedaba sin escuchar. Bueno, entonces, no importa, te repito. Está bien. Si te no, repito. pido disculpas. No, yo planteé los obstáculos. Ante la pregunta planteé los obstáculos. Que había alumnos que no tenían computadora, que tenían un solo celular en la casa, que no tenían conectividad, que buscaban conectividad en las escuelas, al frente de las escuelas, que trabajan a veces de noche, porque hay alumnos que no tienen espacio para trabajar en la casa. Todo eso lo planteé, y planteé las dificultades del docente también. Planteé que, por ejemplo, hubiera sido óptimo que se presentara una plataforma y que se les enseñara a los docentes y que se les diera los recursos necesarios para... Lo planteé Lo otro, que de las áreas especiales, también se lo dije a Miguel. Yo no devalúo ningún área. Todas son importantes. En cuanto a lo que vos me decís de la autonomía de la jurisdicción, y sí tiene que tener un margen de autonomía en la jurisdicción, porque no hay un ministerio como había antes armado en nación. Han quedado los equipos, pero el ministerio ya no existe. Entonces, ¿qué hace? Distribuir recursos, plantear políticas, pero después tienen que ser analizados por cada una de las jurisdicciones de acuerdo a sus realidades, a sus necesidades, a sus demandas. O sea, eso creo que está bien que la jurisdicción se aboque a. Ahora yo vuelvo con un tema que planteé. ¿Cuál es el experto en educación? Es el docente. Si revalorizamos el rol docente como un profesional, dejémoslo de vocación de lado, que también tenemos la pasión por la docencia, pero no es una vocación, un trabajo para el cual nos preparamos, estudiamos, nos formamos, nos actualizamos y finalmente trabajamos, y vamos a su vez aprendiendo en servicio con la experiencia. Entonces, a ese docente, que es el profesional de la educación, hay que consultarlo no solamente para la implementación de políticas sociales. ¿Qué les parece a ustedes? Tendría que haberles preguntado el ministerio. ¿Estamos en condiciones de trabajar en la virtualidad? ¿Estamos en condiciones de volver a la presencialidad? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cómo harían ustedes? A los docentes primarios, a los docentes de secundario. Las universidades también son autónomas, pero los IFDC dependen del ministerio. Esto es que no
nos tienen en cuenta cuando hay que elaborar o diseñar políticas educativas, pero lo dije en la exposición también. Lo dije en la exposición, no solamente somos ejecutores. Claro que somos ejecutores, porque si no las políticas no llegan al aula. No llegan a la escuela. Pero nos tienen que consultar. ¿Qué necesitan docentes? ¿Qué les podemos ofrecer para que puedan trabajar virtualmente? ¿Con qué tipo de alumnos están trabajando en cada una de las escuelas? ¿De qué contextos provienen? ¿Qué recursos tienen? Dentro de la educación, vos sabés que también provee de políticas o diseña políticas sociales el Ministerio de Educación, que son copa de leche, los comedores escolares, el transporte escolar. Ahora, por ejemplo, plantea que el 10 de agosto volvemos a clase. Yo hago simplemente este análisis. No me quería meter tanto con lo jurisdiccional, pero hago este análisis. No puedo con mi gente. ¿Quiénes van a estar en condiciones totales de volver, siempre y cuando tengan algún tipo de transporte? Las rurales, las escuelas rurales. Porque las escuelas rurales, las PU, que son las de personal único, no tienen más de 10 alumnos, 8, 7, algunas menos. 7 alumnos, con un docente, en un espacio grande, hay distanciamiento, los recursos son mínimos. ¿Qué recursos? Elementalmente, lavandina, alcohol, elementalmente, ¿no? Barbijos, que se los puede hacer la misma seño. Esos van a estar en condición, siempre y cuando sean PU, donde los niños no se desplacen por sus propios medios, y si no se desplazan por sus propios medios, hay que pensar en transporte escolar. Y no en las combis, en otro tipo de transporte escolar. Salvo que en las combis haya un distanciamiento, que sean más de 12 asientos, de 21, por ejemplo, y pueden ir con un distanciamiento los alumnos. Pero hay que pensar en el transporte escolar. Hay que pensar en renovar la copa de leche con las condiciones que tiene que tener de higiene, etcétera, etcétera, con todos los protocolos. ¿Qué pasa si vos me preguntás? Yo hubiera dicho, el 10 de agosto, las escuelas grandes, con muchas divisiones, primarias o secundarias, va a ser imposible. Así digamos que vuelve primer grado, primer año, y sexto año o séptimo en la secundaria. Sexto para las... que al principio ni dijeron séptimo porque se olvidaron de las escuelas técnicas. Sexto año de terminación del secundario común, séptimo de... Porque hay que hacer horarios diferenciados de ingreso, hay que hacer recreos diferenciados y hay que hacer horarios diferenciados de egreso. El docente que trabaja en más de una institución, si tiene horarios diferenciados, vamos a empezar con problemas de incompatibilidad horaria. Pero esto, yo no me cayó en la manzana Newton, estoy hablando sobre lo que uno vive. ¿Y quién nos garantiza? En los chicos del secundario, especialmente los de sexto año, siendo docente y conociéndolos, que a pesar de que uno haga egresos diferenciados o ingresos diferenciados, no se junten en la plaza de las 2 cuadras, en el caso del Colegio Nacional una, en el caso de la escuela normal, la otra es plaza, así sucesivamente. Que no se junten. Cuando los adolescentes tienden a juntarse, y sobre todo cuando estén en el último año del nivel secundario. Suponte que tomáramos todos los otros protocolos. Hay que ver espacios en las aulas. Un curso no entra porque por estatuto docente nosotros podemos tener hasta 30 alumnos en el nivel secundario y a veces lo pasan el número. Hay más de 30 alumnos en un curso a nivel secundario. Y si tenemos más de una división, le vamos a dar clase a la mitad de esta división. ¿Y cómo hacemos con las otras divisiones? No. En escuelas
con muchas divisiones. Estoy hablando de primeras, escuelas de primeras que tienen muchas divisiones, casi es una utopía. Pero bueno, si los hubieran llamado, si los hubieran consultado, se puede planificar cómo hacerlo sin tocar el día sábado. Porque ahí también vulneramos un derecho que tiene el docente. El docente ha estado trabajando virtualmente, no es que no ha estado trabajando. El docente ha estado trabajando y le ha implicado el doble de su trabajo. Por lo que también le dije en la respuesta anterior que no está, no es que no conozca la tecnología, pero necesita un montón de herramientas que en su momento no las utilizó y las empieza a utilizar ahora. Bueno, no sé si he respondido, pero no quería llegar a lo palpable, pero es esto. No es que nos neguemos a comenzar las clases. Vamos a volver a la presencialidad. Pero habría que ver una cuestión intermedia, porque también el docente puede plantear, bueno, yo vengo a trabajar, porque lo ha dejado voluntario el señor gobernador. El docente que quiere va a trabajar, el alumno que quiere va a ir a la escuela. Suponte que todos los docentes, digamos, vamos a trabajar. Y que no tengamos muchos alumnos, pero vamos a trabajar con esos alumnos. ¿Qué pasa con el resto de los alumnos? ¿No merecen seguir aprendiendo? O sea que vamos a tener que trabajar en la virtualidad más trabajar en la presencialidad. Vamos a tener una duplicación de trabajos incompatibles. Pero incompatibles legalmente, no laboralmente, en cuanto a cantidad de trabajo, ¿me entienden? Esto también hay que pensarlo. Pero esto lo podría haber pensado un docente como todos ustedes. No hace falta que se los diga yo. Gracias, Estela. Bueno, ya estamos súper pasados de horario, así que bueno, no vamos a dar más lugar a las preguntas. Sin embargo, bueno, recalcarte que hay muchísimos saludos acá en el chat, todos agradeciendo la excelente exposición, cosa que por supuesto comparto plenamente. A todos decirles nuevamente, como cada vez que nos encontramos por esta vía, agradecerles que estén presentes a esta hora, sobre todo. Recordarles que, bueno, a partir de mañana van a tienen habilitado el foro de integración con una consigna que dejó Estela para que podamos ahí seguir debatiendo sobre este tema, intercambiando, no necesariamente debatiendo, pero intercambiando también nuestros puntos de vista al respecto. Muchas gracias de nuevo, Estela, muchas gracias Javier, Oscar, Mónica, y por supuesto de nuevo, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Perdón, aquellos que no se registraron, por favor, acuérdense de escribir en el chat antes que se cierre nombre, apellido y mail. Oscar estaba hablando, no sé qué. Perdón. No, yo simplemente estaba saludando. Así que, de vuelta, gracias. Muchas gracias, Estela, y saludos para todos los alumnos que, bueno, se quedaron hasta esta hora, un viernes, que siempre es un trabajo. Así que, no, simplemente gracias de vuelta a la Fundación Konrad Adenauer, a Lices y a ACEP, quien representamos. Que tengan un buen fin de. Gracias, igualmente. Chao, chao. Entonces sería